Laura Castellanos, quien nos tiene información sobre Marichuy, quien ya pues está en plena recolección de firmas para garantizar su candidatura independiente a la presidencia de la República. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días, un abrazo hasta allá, hasta Chiapas, muy buenos días. Buenos días, Isaías. Igualmente, un abrazo. Pues sí, efectivamente, estamos aquí salimos en la mañana de el Caracol de la Garrucha, que los caracoles son 5 caracoles los que recorre en esta gira Marichuy, que es la candidata del Consejo Nacional Indígena al que pertenece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es en este tercer caracol, que los caracoles son digamos, las sedes administrativas de las 5 regiones en las que hay militancia y bases zapatistas, comunidades zapatistas en distintas regiones del estado. Estamos hablando en 2014 tenían un estimado de alrededor de 250,000 habitantes que están gobernados de manera autónoma por autoridades zapatistas, y las sedes administrativas tienen el nombre de caracoles. Entonces, en esta gira, Marichuy va a recorrer los 5 caracoles. Empezó el sábado en el caracol de Guadalupe Tepeyac. El día de antier estuvo en el caracol de Morelia, en el municipio de Altamirano, y el día de ayer estuvo en el caracol de la Garrucha, en el que ha iniciado la recolección, como tú mencionabas, de firmas ayer en la noche. Y lo que hemos visto de manera muy interesante es que no únicamente bases zapatistas, sino personas que vienen de comunidades que son lo que dicen neutrales, e incluso algunas de corte priista bajaron, digamos, de distintas rancherías que están en las montañas a escuchar a esta candidata y a registrarse en las listas para que ella pueda aspirar a ser candidata presidencial, Isaías. Y quiero comentarte un hecho que sucedió el día de antier en Altamirano que llamó poderosamente la atención. Hubo una caída, digamos, de la señal desde la mañana, que fue cuando empezó, digamos, toda la logística para realizarse el evento en Altamirano. Si nosotros vemos si podemos ver las imágenes del Caracol de Morelia, podemos darnos cuenta del nivel de convocatoria que ha tenido esta candidata María de Jesús Patricio Martínez, que es una nahua de la población de Tuxpan en el estado de Jalisco, y podemos observar que miles de mujeres y hombres celtales y tojolabales participaron en este evento de Marichuy, pero de una manera inexplicable no hubo señal durante todo el día hasta el día de ayer a la 1 de la tarde. Y cuando comento esto, me refiero no únicamente en el Caracol, sino en 2 ciudades que están cercanas al Caracol, como es la ciudad de Ocosingo y como es también Altamirano. Son 2 pequeñas ciudades, y cuando comento que no hubo señal, me refiero a que no únicamente al internet, sino no hubo señal telefónica ni siquiera en los teléfonos fijos, tampoco en los teléfonos de cabina, mucho menos había internet, no hubo sistema en los bancos. O sea, las 2 ciudades quedaron paralizadas. Y extrañamente, en el momento en que sale la caravana de la región, regresa la señal. Esto, por supuesto, obstaculizó el trabajo de los medios de comunicación porque no se pudo enviar material,
antenoche porque no había señal. Esto pues ha provocado aquí, Isaías, suspicacias, sobre todo porque pudimos constatar que en esa movilización de Altamirano, en la que podemos observar en el Caracol de Morelia, no solamente la impresionante cantidad de gente que participó, sino que buena parte de estas personas son jóvenes, son adolescentes. Y a mí me tocó conversar con algunas personas que venían de comunidades priistas. Nos comentaron que en algunos casos incluso amenazaron a las personas que si asistían al evento de Marichuy les iban a poner una multa de 5,000 pesos. Entonces, como podemos observar, aquí el que haya una candidata indígena está confrontando las estructuras del sistema partidista y están participando, están asistiendo. Ayer hubo cientos de personas que se estaban registrando en esta lista requerida por el INE, que requiere más de 850,000 firmas, tiene que juntar Marichuy para poder ser registrada, tiene un plazo hasta el 18 de febrero para poder ser registrada como candidata presidencial, Isaías. Así es. Pues efectivamente, como tú lo comentas, llamar la atención el hecho de que se haya cortado la señal, no solamente como tú lo subrayas, de la telefonía celular y eventualmente del internet, sino también de la telefonía fija. Eso es muy sorprendente porque ¿Sí? estábamos totalmente aislados. Hubo un compañero periodista que tuvo que viajar hasta San Cristóbal de las Casas, estamos hablando a más de 2 horas de camino, porque toda una región quedó paralizada. Íbamos a los teléfonos de cabina, que es lo más raro, ¿no? ¿Sí? Un teléfono de cabina, pues con una tarjeta uno tendría que tener señal, pues tampoco. Entonces quedó totalmente aislado y desafortunadamente la información no pudo salir a tiempo. Estas imágenes que tú ves, ¿Sí? también que son sorprenden por el número de asistentes. Quiero comentarte que todas estas personas estuvieron esperando en la carretera a que llegara Marichuy y como viene en una caravana muy grande, además, donde también viene una comitiva de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, viene también concejales y concejalas del Consejo Nacional Indígena, vienen y también ha participado la comandancia del Ejército Zapatista. Entonces es una caravana muy larga y tuvo un retraso como de 5 horas y toda la gente estuvo esperando en la carretera, en el Caracol de Morelia, y llovió durante 2 horas. Laura, y la gente no se movió. Impresionante. Otra cosa que nos comentabas que llama también la atención, las amenazas para que la gente no acudiera a este meeting. Incluso tú nos comentabas hace unos segundos de que les estaban incluso aplicando multas de 5,000 pesos. La amenaza de que si asistían efectivamente a este meeting, les iban a multar, sí, con 5,000 pesos a la gente de comunidades priistas que asistiera al evento de Marichuy. ¿Quién estaba amenazando con esta amenaza? Las autoridades locales. Las autoridades locales. Ajá, o los dirigentes de los partidos, digamos, ¿no? Hay que recordar que en Chiapas, como en otras regiones indígenas del país, hay un control a través de los programas sociales, es decir, hay un listado de las familias, de las mujeres, de los campesinos, y entonces a través de esos programas sociales se busca tener el control y la manipulación política y electoral de regiones, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros también, es algo interesante, ver regiones en donde viven familias zapatistas y no zapatistas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las familias no zapatistas, es decir, las familias priistas o perredistas o del verde ecologista, son las que
aceptan todas las todo lo que da el gobierno, las láminas, los costales para la construcción, despensas, pero vamos a observar en estas comunidades un alto nivel de alcoholismo, a diferencia de las comunidades zapatistas que rompieron totalmente relación institucional y que no reciben un 5, ahí está prohibido la ingestión del alcohol. Entonces también lo que encontramos, lo que nos decían los compañeros, es que como ellos tienen pequeñas productoras de tanto de granos como también de ganado, son las comunidades, las familias priistas las que les compran a ellos el maíz, las que les compran a ellos el ganado, pues porque por un sistema paternalista, pues digamos que eso ha provocado que ellos dependan de la ayuda, a diferencia de las comunidades zapatistas que son autosuficientes. Entonces aquí ellos además se acercan a las juntas de buen gobierno, que son las instancias de justicia para resolver sus conflictos, prefieren hacerlo ahí que en, digamos, los ministerios públicos del sistema judicial oficial, ¿no? Claro. Entonces es interesante observar lo que va a pasar con una candidata indígena que ha sido, digamos, arropada tanto por las bases zapatistas como por comunidades neutrales y por lo que estamos constatando también por ciertas familias o habitantes de comunidades priistas que se están acercando a escuchar este mensaje. Sobre todo observamos mujeres y jóvenes. ¿Cómo está haciendo, Laura, el proceso de la recolección de las firmas que pues es indispensable? Tú ya lo comentabas, se requieren 866,523 para que Marichuy pueda garantizar que aparezca en las boletas electorales del año entrante. Veíamos imágenes contrastando con lo que tú nos estás enviando a través de estas fotografías de Heriberto Paredes, lo que ocurría aquí en la Ciudad de México, mientras Margarita Zavala, Pedro Ferriz a través de sus teléfonos móviles estaban tomando los datos de las personas que eventualmente se acercaban a darle su apoyo. ¿Cómo está siendo el proceso allá? Donde incluso a diferencia justamente de las escenas que estamos viendo aquí en la Ciudad de México, pues vemos miles de personas reunidas en este mitin. Sí, efectivamente, ese mitin que ustedes están observando de Altamirano, que fue antier, ajá, no hubo ese día, todavía no oficialmente. Hasta ayer, ¿no? El registro de firmas empezó ayer. Eso fue en el Caracol de la Garrucha. Hubo una población no tan nutrida. Es un caracol que tiene una región muy grande de rancherías un tanto apartadas, pero estaríamos hablando que ayer habrán asistido alrededor de unas 3,000-4,000 personas. Y desafortunadamente, pues aquí, como tú bien lo mencionas, el registro tiene que ser a través de una aplicación de celular. Y pues tampoco, aunque la zona tiene y de manera intermitente internet y señal, pues tampoco ayer había señal en ese caracol. Entonces, lo que ellos estaban haciendo es hacer un registro físico, una lista física, para después ingresar exactamente a mano, para después ingresar los datos en este sistema. Y sí, nos tocó ver a cientos de personas formadas. También he de decirte que como entró un frente frío al estado, ayer en Marichuy, arribando al evento, en donde te digo se congregaron entre 3,000 y 4,000 personas, cayó un tremendo aguacero que duró pues casi también 2 horas y la gente no se movió. La gente con hules, con paraguas, permaneció en el evento y en el momento en que dijeron que había la convocatoria para su registro, se formaron. Entonces, parece que es muy interesante lo que estamos observando aquí. Marichuy anuncia también que, bueno, esta recolección de firmas va a abarcar, van a hacer un recorrido en otros estados. Ella tiene que juntar estas más de 860,000 firmas
en como lo ha comentado el INE, en 17 estados, en proporción, digamos, del listado nominal de cada estado, ¿no? Entonces sí es un proceso complicado, pero al mismo tiempo recordemos que lo que ha puntualizado Marichuy es que ella no aspira a ocupar la silla presidencial, que lo que las comunidades, los 58 pueblos que están reunidos en el Congreso Nacional Indígena, que es esta instancia creada a nivel nacional y en la que están algunas de las resistencias por la defensa del territorio más importantes del país, lo que aspiran es a visibilizar las luchas en contra de megaproyectos, sean mineras, sean empresas eólicas e incluso también contra la posibilidad de que sus territorios sean explotados por la reforma energética. Entonces, pues como vemos, ella tiene un largo camino y pues no va a ser sencillo que ella pueda resolver esta parte del registro de comunidades indígenas en donde pues no hay señal de internet, o como en este caso, como tuvimos oportunidad de presenciarlo, que les corten la señal, o bueno, decimos corten, no podemos asegurar que fue uno cortado, se presta suspicacia, que hayan estado se 2 limita durante día y medio sin ninguna señal de comunicación. Claro. Laura, finalmente, ¿cómo está la cobertura de los medios? Nos comentabas esta aventura de un compañero, un colega que tuvo que trasladarse a San Cristóbal 2 horas para poder enviar su información. Hay muchos medios cubriendo las actividades de Marichuy. ¿Cómo nos puedes comentar de qué está pasando en ese sentido? Lamentablemente, los medios brillan por su ausencia. Te puedo asegurar que en la gira de Marichuy la están cubriendo un par de medios internacionales, la está cubriendo un fotógrafo de la prensa nacional, ningún medio estatal. Así están las cosas. Así están las cosas. Desafortunadamente, y un fotógrafo de agencia. Es toda la gente todos los colegas que vienen, ¿no? Lo cual para algunos ha sido frustrante, el que sus editores hayan considerado, porque así lo percibieron ellos, con un tanto desdén, ¿no? Esta gira. Y ¿cuál es la importancia de esta gira también? Pues el Ejército Zapatista tiene más de 17 años que no abría las puertas de los caracoles a la prensa comercial, digamos, ¿no? Entonces, estamos nosotros registrando un hecho histórico. ¿Por qué? Porque digamos que hacia afuera la idea es que hay el movimiento zapatista está fenecido, fracasó, digamos, es porque está invisibilizado en los medios, pero nosotros al ver estas imágenes y al constatar sobre todo de manera muy impresionante la presencia de jóvenes, tanto milicianos como con promotores de salud, había gente también con sus batas blancas, o en labores de seguridad o de comunicación, nos hemos llevado una tremenda sorpresa. Lo que ha hecho el zapatismo en todos estos años es construir su autonomía sin el apoyo de ninguna institución de gobierno, de ningún partido político, sino creando empresas productivas autónomas, y de esa manera se están autofinanciando y viviendo las comunidades. También en este sentido es importante comentarte que estuvimos el día del registro de Marichuy en Ciudad de México el sábado antepasado, y ahí ella también precisó que habían decidido no recibir un 5 para la campaña electoral por parte del Instituto Nacional Electoral. Eso quiere decir que son las comunidades de cada lugar las que están financiando la campaña, y por lo que estamos observando con muchísimos sacrificios. Así es.
Laura Castellanos, muchísimas gracias por tu reporte, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Chiapas, y seguimos pendientes de nueva información que nos puedas proporcionar. Un gran abrazo. Un gran abrazo igualmente. Hasta luego. Muchas